Él era el hombre más poderoso de Israel, y para salvar a su nación, condenó a Dios. Pero, ¿qué pasó con él después? La historia olvidó su nombre, pero el cielo no. Su historia es una de las más trágicas de la Biblia. Es la historia de un hombre que tuvo el poder de cambiar el destino del mundo y lo usó para luchar contra Dios, creyendo que hacía lo correcto. Y su silencio posterior en la historia es quizás el eco más ruidoso de su fracaso. Padre Daniel, gracias por estar aquí para hablar de una figura central en la pasión de Cristo, pero de la que rara vez hablamos después, Caifás, el sumo sacerdote. Todo el mundo sabe que condenó a Jesús, pero luego, parece que se desvanece de la historia. Hoy queremos responder a esa pregunta. ¿Qué pasó con Caifás después de la crucifixión? Gracias a ti. Es una pregunta fascinante porque nos obliga a ser detectives, a buscar pistas en los hechos de los apóstoles, pero también a salir de la Biblia y explorar los escritos de los historiadores de la época. La historia de Caifás no termina en el Calvario. Continúa como una sombra, como una advertencia de lo que sucede cuando el poder político se cree más sabio que el plan de Dios. Para entender su final, primero debemos entender quién era. ¿Quién era José, llamado Caifás? Caifás no era un simple líder religioso. En la Judea del siglo I, ocupada por Roma, el sumo sacerdote era el hombre más poderoso de la nación. Era el presidente del Sanedrín, la corte suprema judía y el principal interlocutor con el poder romano. Y aquí está la clave. Caifás era un saduceo. ¿Qué significa eso, en términos prácticos? Los saduceos eran la aristocracia sacerdotal. Eran ricos, conservadores y sobre todo pragmáticos. No creían en la resurrección ni en los ángeles ni en los espíritus, y su principal objetivo político era mantener el statu quo. Colaboraban con Roma para mantener la paz y con ella su propio poder y riqueza. Caifás fue sumo sacerdote durante 18 años, un tiempo inusualmente largo, lo que nos dice que era un político increíblemente astuto, un maestro en el arte de apaciguar a sus amos romanos. ¿Y cómo encaja Jesús en este tablero político? ¿Por qué un predicador de Galilea se convierte en una amenaza mortal para un hombre como Caifás? Porque Jesús era un disruptor total. No era una amenaza militar, era una amenaza al sistema que Caifás controlaba. Jesús desafiaba la autoridad del templo, que era la fuente del poder de los saduceos. Perdonaba los pecados, algo que solo Dios podía hacer. Y sobre todo era inmensamente popular entre el pueblo. Para un político paranoico como Caifás, que vivía con el terror de una rebelión judía que provocara una reacción aplastante de Roma, Jesús era una bomba de tiempo. ¿Y cuál fue el punto de quiebre? El momento en que Caifás decidió que Jesús tenía que morir. El Evangelio de San Juan nos lo narra de forma magistral en el capítulo 11. El catalizador fue la resurrección de Lázaro. Este milagro fue tan público y tan innegable que la fama de Jesús explotó. El Sanedrín se reúne de emergencia y el pánico es palpable. Dicen, si le dejamos seguir así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Es un miedo puramente político. Totalmente. Y entonces Caifás se levanta y pronuncia la frase que sellará su destino y a la vez el destino del mundo. Les dice a todos, ustedes no saben nada ni consideran que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y San Juan el Evangelista añade un comentario fascinante. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Es una ironía increíble. Intentando ser un cínico, se convierte en un profeta. Es el Espíritu Santo usando la boca de su enemigo para declarar la verdad. Caifás creía estar haciendo un cálculo político despiadado. Sacrifiquemos a este problemático carpintero para salvarnos a nosotros. Pero en realidad, estaba profetizando el sacrificio redentor de Cristo, que moriría no solo por la nación judía, sino para reunir a todos los hijos de Dios dispersos. Después de esto, viene el juicio ilegal y la crucifixión. Y luego, la resurrección y Pentecostés. El movimiento que Caifás intentó aplastar, ahora explota con miles de seguidores en Jerusalén. ¿Cómo reacciona? La Biblia no se queda completamente en silencio al principio. No, lo vemos un par de veces más en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y es la imagen de un hombre frustrado y perdiendo el control. En el capítulo 4, Pedro y Juan son arrestados y llevados ante el mismo Sanedrín, presidido por Anás y Caifás. Pedro, lleno del Espíritu Santo, predica a Cristo resucitado. Caifás y los suyos, dice el texto, viendo el denuedo de Pedro y de Juan,
se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. No pueden negar el milagro. Su única respuesta es la censura. Les ordenan que no hablen más en ese nombre. Pero no les funciona. No les funciona. Vuelven a arrestarlos en el capítulo 5, los azotan, y los apóstoles salen del Sanedrín gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Esta es la última vez que Caifás aparece prominentemente en la Biblia, y es una imagen de impotencia total. El poder político y religioso que él representa no puede hacer nada contra el poder del Espíritu Santo. Y después de Hechos 5, la Biblia guarda silencio. Aquí es donde tenemos que convertirnos en detectives históricos. ¿Qué le pasó a Caifás? Para eso tenemos que recurrir al gran historiador judío del siglo I, Flavio Josefo. Él no era cristiano, era un judío que escribió la historia de su pueblo para los romanos. Y en su libro Antigüedades Judías, Josefo nos da la siguiente pista crucial. Nos cuenta que en el año 36 o 37 Doco, el legado romano de Siria, un hombre llamado Vitelio, llegó a Jerusalén y depuso a José Caifás del sumo sacerdocio. O sea que, unos pocos años después de la resurrección, perdió el poder. ¿Por qué? Josefo no da una razón específica, pero es fácil de inferir. Caifás era el hombre de Poncio Pilato, y Pilato en esa misma época fue destituido y enviado a Roma por su excesiva brutalidad. Lo más probable es que cuando el poder romano cambió de administración en Judea, barrieron con todos los colaboradores del régimen anterior. Caifás, el gran superviviente político, finalmente se quedó sin su protector. El hombre que sacrificó a su Mesías por miedo a perder el favor de Roma, terminó perdiendo el favor de Roma de todos modos. La ironía es devastadora. Es una tragedia de proporciones épicas, pero la ironía más grande aún está por venir. ¿Cuál fue la razón que dio para matar a Jesús? Para que no venga Roma y destruya nuestra nación. Pues bien, ¿qué pasó en el año 70 de Unstosto? Los romanos vinieron y destruyeron la nación. Exactamente. La rebelión judía que Caifás tanto temía finalmente estalló, y las legiones romanas, bajo el mando de Tito, arrasaron Jerusalén, quemaron el templo hasta los cimientos y masacraron a más de 1 millón de judíos. El sistema sacerdotal, el mundo de los saduceos, todo aquello que Caifás trató de proteger con el asesinato de Jesús, fue aniquilado de todos modos. Su gran cálculo político no solo fue un fracaso moral y espiritual, fue un fracaso político catastrófico. Sacrificó al Salvador para salvar el templo, y al final se quedó sin Salvador y sin templo. Y sabemos cómo murió. La historia no lo registra. Después de ser depuesto, desaparece en la oscuridad. Probablemente murió como un hombre rico y anónimo antes de la destrucción de Jerusalén. Pero esto nos lleva a la pregunta final, la más importante. No el juicio de la historia, sino el juicio de Dios. ¿Cuál es el destino eterno de Caifás? ¿Se arrepintió? La Iglesia, en su sabiduría, nunca declara que una persona en particular esté en el infierno. La misericordia de Dios es un misterio, pero podemos analizar la gravedad de sus actos. Caifás no era un pagano ignorante, era el sumo sacerdote de Israel, conocía las Escrituras, las profecías, y cuando tuvo al Mesías frente a él, no solo lo rechazó, sino que usó su poder religioso para declararlo blasfemo y condenarlo a muerte. Es difícil imaginar un pecado de una lucidez y una malicia más terribles. Y aquí, llegamos al clímax. A la promesa que Jesús le hizo a Caifás. Este es el momento más escalofriante de todo el Evangelio. Durante el juicio, en Mateo 26, Caifás, exasperado, le exige a Jesús: «Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios». Y Jesús rompe su silencio y le responde, mirándolo a los ojos: «Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo». No es una respuesta, es una sentencia. Es una promesa y una sentencia. Jesús le está diciendo: tú, Caifás, que ahora me juzgas a mí desde tu trono de poder terrenal, un día me verás a mí en mi trono de poder celestial, y en ese día los papeles se invertirán. Yo seré el juez y tú serás el acusado. No sabemos qué pasó con Caifás en su vida terrenal, pero sí sabemos una cosa con certeza, que un día tuvo que volver a encontrarse cara a cara con el hombre al que condenó, y en ese encuentro ya no pudo rasgarse las vestiduras. Tuvo que doblar la rodilla. Para resumir este viaje increíble, Caifás fue un político astuto y pragmático que, por miedo a Roma, orquestó la muerte de Jesús. Su plan fracasó estrepitosamente.
Perdió el poder a manos de los mismos romanos a los que intentaba complacer, y la nación que intentó salvar fue destruida de todos modos. Desapareció de la historia, pero no pudo escapar de la promesa de Jesús de un juicio final. Su vida es una advertencia eterna sobre la locura de elegir el poder terrenal por encima de la verdad divina. No se puede decir mejor. Es el arquetipo del hombre que, teniendo toda la luz frente a él, elige cerrar los ojos y prefiere la oscuridad porque sus obras son malas. Una figura trágica y una lección para todas las generaciones. Padre Daniel, ha sido una investigación histórica y teológica fascinante. Le agradezco que haya arrojado luz sobre el destino de esta figura tan oscura. Gracias a ti. La palabra de Dios y la historia siempre tienen lecciones profundas para nosotros. Y a nuestra audiencia. Ahora que han conocido la historia de Caifás, vean este video para descubrir qué pasó con el otro hombre que condenó a Jesús, Poncio Pilato.